Dado el siguiente circuito, ¿sabrías calcularme la intensidad que circula por esta malla con el método de Cramer? Venga, vamos a resolverlo. Mediante Thevenin-Kirchhoff o la ley de Ohm podríamos resolver fácilmente el sistema, ya que por esta malla la que va a circular es la intensidad máxima del circuito y es la que queremos calcular. Pero vamos a utilizar otro método diferente a los convencionales, como es el método de Cramer. Y el método de Cramer utiliza los determinantes para la resolución de los sistemas de varias mallas. Se pueden resolver sistemas de 2 y 3 mallas y de 4, 5 y más complejas. Lo que pasa que la complejidad de este tipo de resolución de sistemas es muy complicada para sistemas que tengan más de 3 o 4 mallas. En este caso, ¿cuántas mallas tiene el circuito? Originalmente seguro que ves que tiene dos mallas, las mallas formadas por las resistencias R1, R3 y R2 y la malla formada por la resistencia R3, R4 y R5. Pero ¿qué pasa con la malla de la alimentación? Esto también es una malla. Así que este es un sistema de tres mallas. Y para resolverlo mediante Cramer, este sistema de tres mallas hay que recurrir a los determinantes de tres mallas. Y vamos a ver en qué se basa esto. La regla de Cramer indica que es necesario reducir el sistema a tantas ecuaciones como mallas tenga el circuito a medir. Es decir, aquí tenemos tres mallas, como hemos dicho, R1, R3, R2 es la malla 1, R4, R5 y R3 la malla 2, y la malla 3 está formada por la fuente de alimentación R2 y R5. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Fíjate que para saber las intensidades que va a pasar por un circuito, solo te tienes que fijar en los nodos de unión del circuito. Este es el nodo de entrada y la corriente se va a diferenciar entre este nodo y este nodo. Es decir, vamos a tener una corriente principal que va a llegar aquí, otra corriente que se va a dividir por aquí y otra corriente que se va a dividir por aquí. Y aquí se van a unir todas para devolver la corriente total del circuito. Así que, ¿cómo aplicamos Cramer para obtener las ecuaciones? Esto es igual que el método del eslabón, en el cual agrupamos por cada ecuación cada malla. Es decir, que vamos a empezar a agrupar las mallas según las ecuaciones que nos den. Lo primero que tenemos que hacer es definir las corrientes que van a pasar por el circuito. Para ello, de cada malla sacaremos las ecuaciones pertinentes. Y para eso, antes debemos de saber cuántas mallas tenemos en el circuito y definir su sentido. Así que en el circuito anterior, la malla 1 es la de flechas con fondo negro y que será la corriente I1. La malla con flechas de color de fondo azul será la I2 y la malla de flechas con fondo verde será la I3. Y habiendo establecido el sentido de la corriente, ya podemos sacar las ecuaciones de las mallas pertinentes. Bien, pues entonces vamos a establecer que la intensidad de corriente de la malla 1, la I1, es igual a la intensidad de corriente 1 por la resistencia de 390 más la intensidad de corriente 1 por 620 menos 8 voltios. Y a eso hay que restarle la intensidad de la malla 2 y la intensidad de la malla 3. Para la segunda malla, la corriente recorrerá el camino siguiente: I2 por R1 más I2 por R3 más I2 por R2. Pero hay que restarle la intensidad 1 por R2 y también hay que restarle la intensidad 3 por R3. Y todo eso, como no tenemos fuente de alimentación, lo asignamos a 0. Y para la tercera malla, la corriente I3 recorrerá el siguiente camino: I3 por R4 más I3 por R5 más I3 por R3 y hay que restarle las intensidades que pasan por las otras mallas, que es I2 por R3 e I1 por R5. Y tampoco hay una fuente de tensión en esta malla, así que lo asignamos a 0. Bien, podéis ver que ya tenemos la representación del sistema de ecuación. Ahora simplemente nos queda sumar los monomios y ordenar según de grados. Con lo que
Al hacer la transformación nos queda el sistema de ecuación de tres incógnitas. En este curso no te voy a explicar cómo se forman los determinantes y cómo se resuelven los determinantes. Eso es algo que tienes que buscar tú por tu cuenta. Pero para que te hagas una idea, para resolver el determinante y calcular la intensidad por I1, tenemos que coger el sistema de ecuaciones y quitar de las tres intensidades la intensidad 1. El resultado del determinante que nos dé este valor lo vamos a dividir con el determinante general de las tres intensidades. Te voy a dar otra pista. Para resolver un determinante 3 por 3, lo que se suele hacer es calcular la diagonal principal y los productos asociados de la suma de estos y restarles a la diagonal opuesto y sus productos asociados. Así pues, podemos resolver que el valor de menos 30.295.200 entre menos 2.523.800.000 nos da a dar un resultado de 12 miliamperios. Vamos a ejecutar nuestro programa LATWI para ver la intensidad que nos da la intensidad 1. Bien, como puedes ver, nos muestra 12 miliamperios. Pero también lo quiero comprobar en otro programa. Voy a comprobar el Tinkercad. Ya tengo el circuito montado en Tinkercad previamente y con una fuente de 8 voltios. Así que le voy a dar a iniciar y como puedes ver la intensidad 1 es 12 miliamperios. Por lo tanto, hemos decidido y hemos calculado correctamente la intensidad con el método de los determinantes de Gauss.